El presidente Yamandu Orsi dejó sin efecto el pedido que había realizado al Parlamento para ausentarse del país entre el 13 y el 18 de junio para viajar a Miami a ver el debut de la selección uruguaya en el Mundial. El mandatario remitió una carta a la vicepresidente Cose, que es la presidenta de la Asamblea General, argumentando razones de fuerza mayor para dejar sin efecto el pedido de ausentarse más de 48 horas, que es lo que marca la Constitución. Este sábado el propio presidente Orsi explicó en una entrevista en Carve Deportiva que estaba pensando en no viajar por el tratamiento del proyecto de ley de rendición de cuentas y la ley de competitividad y finalmente resolvió no ir. Uruguay 21 hará el 17 de junio, que este es el miércoles, la semana que viene, el Día de Uruguay en Miami, una instancia de promoción internacional con autoridades, referentes culturales y actores vinculados a la proyección de Uruguay en el mundo. La actividad será en el marco de la participación de Uruguay en la Copa del Mundo y tendrá como objetivo promover la imagen del país, según informó el canciller Mario Lubetkin. Había un pedido que nos hacían los empresarios que trabajan con Estados Unidos, era hacer algo parecido a lo que hacen los argentinos, que lo llaman la Semana Argentina en Estados Unidos. Entonces, como todavía no pudimos madurar la semana, vamos a empezar con el Día Uruguayo en Estados Unidos y lo pegamos al clima del Mundial y al clima del partido, y en Miami vamos a hacer una fuertísima promoción de los productos uruguayos para que se conecte. Algo que a veces no se toma en consideración, es muy importante. La imagen de Uruguay va a ser muy potente. Y estamos hablando de Estados Unidos. La imagen de Uruguay en Estados Unidos va a ser muy potente durante este periodo. Ojalá que ganando seamos más potentes todavía. ¿No potenciaría Orsi ese día uruguayo? Sí, pero el presidente... A ver, lo que tengo que entender son las agendas de los presidentes. Yo sé cómo es mi agenda y qué es lo que tengo que hacer, y en esos días tengo la asamblea de la OEA, a la cual tengo que participar. El presidente tiene su propia agenda y la maneja de la forma que él tiene que manejar su agenda. El canciller llamó a la cautela ante la posibilidad que Estados Unidos aplique aranceles del 12,5% a las importaciones desde Uruguay y otros países. Durante un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, el ministro sostuvo que aún es prematuro evaluar el impacto de la eventual medida comercial impulsada por Washington. Decenas de camioneros y productores rurales se movilizaron en contra de la suba de combustibles y en rechazo a la implementación de la nueva guía electrónica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El vocero de los transportistas autoconvocado, Federico Holzman, explicó aquí en Informativo Carve las razones de la movilización. Le pedimos una reunión a la ministra, le vamos y le comunicamos lo que para nosotros esta guía requería de tiempo y las complicaciones diarias que tiene. Y en esa reunión allí dijo que esto no tenía una marcha atrás, se sumó algún planteo nuevo a lo que había, lo cual era de estudio, hicimos ese recorrido y hoy llegamos a una movilización, una nueva movilización de 31 puntos del país, y vamos a ir en busca de vuelta de ver otros planteos. Las autoridades hoy de boca dicen que esto no va a tener costo, y a texto expreso de la guía de carga dice que va a generar un costo de 12 unidades indexadas. Entonces ya automáticamente vemos que allí se va a generar un costo. Bueno, esto es lo que decía Federico Holzman. La ministra de Transporte, Lucía Echeverri, defendió la implementación de la nueva guía electrónica para el transporte de carga. La secretaria de Estado indicó que se implementará de manera gradual y mediante una aplicación que no implicará sanciones y que será gratuita. La guía está en diseño, está en un proceso de elaboración con cambios que se están incorporando. Hay un ámbito de diálogo y de intercambio instalado con la intergremial del transporte profesional de carga. Por otro lado, acá no hay ningún tipo de sanción prevista. Es una implementación una vez que se llegue a los acuerdos de sus contenidos y de su tiempo. No puede llevar más de 3 minutos, ¿verdad? Su llenado no tiene costo, además. Por supuesto va a ser progresiva. Acá estamos hablando con prioridad de la gran carga, no de quien tiene 1, 2, 3 camiones, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es lo primero que tiene que quedar claro, y que por supuesto están todos los ámbitos y toda la disposición para incorporar otros planteos o eventualmente poder clarificar las cuestiones, ¿no? Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, respondió en el plano vinculado a los combustibles
a la movilización de los camioneros, transportistas y productores. La ministra se mostró sorprendida e ironizó porque dijo que no vi este tipo de manifestaciones cuando aumentó el gasoil en 2002 por la guerra entre Ucrania y Rusia. A mí me llama un poco la atención, tengo que decirlo también, ser honesta, que cuando uno ve las gráficas, que es un tema que podemos compartir perfectamente con ustedes, nosotros no llegamos a los niveles que aumentó el gasoil en el 2022 con la guerra de Ucrania-Rusia. No llegamos todavía. Y sin embargo no había habido este tipo de planteamiento en aquel momento. Yo entiendo que es porque todo el mundo entiende, o deberíamos poder entender, y nosotros como autoridades también transmitir la importancia de la realidad geopolítica que se está viviendo con este tema. Porque esta guerra, nosotros lo venimos diciendo con el ministro Done, no es la misma que Rusia-Ucrania, es mucho más grande por lo que implicó. Llegamos a costos del petróleo de 1970. Eso no pasó Rusia-Ucrania porque era más bilateral esa realidad y la consecuencia de la guerra. Sin embargo, acá estamos diciendo que hemos perdido infraestructuras que están tapando al mundo en este tema del combustible. Vamos con otros temas. El Poder Ejecutivo estableció el pago de la primera parte del medio aguinaldo para funcionarios públicos el 18 de junio. La disposición comprende a los funcionarios de Presidencia de la República, los 14 ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Además, también abarca la ANEP, la UDELAR y la UTEC. El PIT-CNT realizará mañana un paro general parcial desde las 9 hasta las 13 en el marco de la discusión de la rendición de cuentas. La medida incluirá movilización en Santín Carlos Rossi frente al local de Apex y el programa universitario de la UDELAR en el Cerro. La convocatoria es por un Uruguay de transformaciones profundas por justicia social, trabajo y salario. La medida afectará a servicios de ACE entre 6 de la mañana y 18 horas, por lo que solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los internados con guardia gremial. Atención porque mañana en la enseñanza pública el paro será de 24 horas. La Asociación de Maestros adherirá al paro durante todo el día en reclamo de acciones ante la urgencia edilicia y un plan de obras y reparaciones. Por su parte, los docentes de liceos públicos adheridos a FENAPES también paran todo el día en reclamo por presupuesto. Finalizó el trabajo de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización. Los legisladores elevarán 4 informes que refleja distintas interpretaciones de los partidos sobre este proceso. Habrá un informe del Frente Amplio, otro conjunto del Partido Nacional y el Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana. Por el diputado no se aprueba ninguno. El diputado colorado, Carlos Ristrom, indicó que fue un proceso de 3 meses en el que se intentó esclarecer el procedimiento de adquisición. Damos por finalizado este proceso de 3 meses en el cual se intentó esclarecer de la mejor manera posible lo que fue la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Fue un proceso en el cual se trabajó duramente por parte de esta bancada, los demás partidos que participan y el gobierno. Entendemos que este proceso nos ha permitido esclarecer muchos de esos puntos, encontrando o reafirmando algunas de las denuncias que hicimos al respecto, y también nos permitió abrir el panel de discusión a otras temáticas que son muy relevantes para nosotros, como el propio funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización, las necesidades de la lechería de nuestro país, temáticas que siempre hemos manifestado que son importantes y que deben seguir en el centro de la discusión parlamentaria. El diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, aseguró que se debe dar tranquilidad a los colonos y a la población de que la compra de la estancia estuvo enmarcada dentro de los programas y prioridades del gobierno. Entendemos que es relevante dar la tranquilidad no solo a los colonos, sino también a la población en general, de que se hizo una compra que estaba enmarcada dentro de los programas y prioridades del gobierno actuante, que estas 4.000 hectáreas que se entregaron en María Dolores se suman a otras 6.000 que ya se fueron entregando y se fueron comprando por parte del Instituto Nacional de Colonización durante este periodo, porque ya van más de 10.600 hectáreas que se van escriturando por parte del Instituto de Colonización, y que eso a nosotros nos deja tranquilos porque se marca de que se está cumpliendo con un compromiso de gobierno que fue avalado por la ciudadanía en las últimas elecciones. Por su lado, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, afirmó que la comisión investigadora por María Dolores fue un show político en el que no se encontró nada. Al final del día no hay nada. Nosotros lo que hemos visto hasta ahora, no hay
ningún elemento que sea de alguna forma importante para llevar a la justicia. Está la discusión de que si era conveniente comprarlo o no, eso cada uno tiene su opinión. No se pudo comprobar un sobreprecio. Hay información de precios de estancias similares que rondan más o menos el mismo precio. Nosotros criticamos que la compra de la estancia haya interferido en una unidad más de negocio que podía anexar una industria nacional, como es el frigorífico Las Piedras. Al final del día, lo que nosotros dijimos en un comienzo es que la investigadora por María Dolores era más un show político que lo que se podía encontrar. Bueno, hablando de show político, Gustavo Delfín, integrante de la mesa de colonización Los Colonos, hace minutos aquí en Carve, dijo que la compra de la estancia María Dolores incumple la ley de colonización y le ha dado prioridad a productores de mayor escala, dejando atrás a muchos productores colonos que están precisando atención, más tierra, y además reclamaron por el fuerte aumento que hubo en los últimos meses de los costos de arrendamientos del Instituto de Colonización. 7:18, el exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, puso reparos con respecto al caso de la compra de la camioneta por parte del presidente Orsi. Carámbula dijo en diálogo con la Diaria Radio que la compra de la camioneta del presidente es un hecho opinable, muy opinable, sobre todo desde la vivencia de la austeridad de los gobernantes frente amplistas. Por otro lado, coincidió con el presidente en que hubo errores de comunicación en el caso y que la misma tiene que ser muy seria y segura. El diputado colorado Conrado Rodríguez presentará un proyecto de ley para modificar la forma en la que se designan directores de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Según informa El País, el legislador propone que los miembros sean abogados que hayan desempeñado el cargo de magistrados en el Poder Judicial o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Ministerio Público por un plazo mínimo de 10 años. La Corte Electoral está desbordada por las solicitudes de trámites de ciudadanías legales de parte de extranjeros, obviamente. Esto lo informan hoy los colegas del País. En los últimos días, la Corte solicitó a integrantes de la Comisión de Constitución del Senado apurar el tratamiento y aprobación de un proyecto para agilitar el trámite para que extranjeros puedan acceder a la ciudadanía legal. Así que se necesita un proyecto parlamentario para agilitar un trámite. Es así. 7 de la mañana, 20 minutos, novedades. No me hagas reír. Yo le tiro el centro y usted... me quedo durito ahí como... Bueno, hay novedades de la Iglesia, del Papa. Sí, la Iglesia Católica inició gestiones para que el Papa León XIV encabece una misa en el Estadio Centenario el próximo 7 de noviembre en el marco de la primera visita oficial del Pontífice a Uruguay, según informan los colegas de Telenoche. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que nuclea más de 360 aerolíneas, pidió implementar a la brevedad posible el sistema de aterrizaje de última tecnología en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que ya está pronto. Piden a Uruguay instrumentar el sistema cuya implementación se postergó para el 15 de junio, luego del reclamo del Sindicato de Controladores Aéreos, según informa El Observador. Un doble homicidio se registró anoche en el barrio Manga, aquí en Montevideo. Las víctimas circulaban en un auto por el Eladio Tardáguila y camino Paso de la Española cuando fueron interceptados por otro vehículo desde el que los acribillaron a balazos. La policía hizo varios allanamientos en el barrio Plácido de Yauri en el marco de la investigación por una rapiña a un policía de 31 años. El efectivo que está internado fuera de peligro y que iba uniformado recibió 2 disparos en el pecho que fueron contenidos por el chaleco antibalas y otro que lo hirió con una fractura en el hombro derecho. Otro policía que estaba de particular fue rapiñado ayer en La Unión y se llevaron documentos y el celular. El efectivo repelió el robo con disparos y los delincuentes huyeron del lugar. 9 personas fueron condenadas en el marco de un operativo antidroga en Artigas, tras 7 allanamientos simultáneos en distintos barrios. Presos reclutaban a menores de edad de entre 14 y 17 años. Estoy hablando de gente que estaba en la cárcel, que reclutaba a estos menores que estaban fugados del INAO y los ponían a vender estupefacientes y comercializar drogas en varias bocas de la ciudad de Artigas. La policía incautó más de medio kilo de droga en un auto interceptado por actitud sospechosa que intentó darse a la fuga en el barrio Marconi, Montevideo. Allegados a un hombre de 30 años asesinado este domingo en San José realizaron un arresto ciudadano del presunto autor del crimen y lo entregaron a la policía. Un turista uruguayo, de 41 años, falleció el viernes pasado. Esto fue
en el balneario Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. La Intendencia de Maldonado comenzó a fiscalizar la velocidad con radares en otras 2 avenidas de ese departamento. Avenida La Laguna, entre Centauro y Aldebarán, y Avenida Francia, entre Maipo y Urales, para fortalecer la seguridad vial y mejorar los controles de tránsito y cobrar algunos pesos más. Esto lo agregué yo. Sí, la recaudación es imponente por multas en Maldonado. Bueno, en Montevideo. 7:23, alguien dirá del otro lado, bueno, cumplan con las velocidades y todas esas cuestiones, y no te van a multar. Liverpool y Cerro Largo empataron anoche sin goles en el Parque Viera por el complemento de la 4ª fecha del torneo intermedio del campeonato uruguayo, que volverá cuando esté terminando el Mundial. No vuelve después del Mundial, vuelve en cuanto esté terminando. Ahí en el 11 vuelve, el 11 de julio. Sí. ¿Y si Uruguay juega la final también? Lo ignoro, hijo, lo ignoro. Es altamente probable de que lo suspendo. Ojalá. De que no se suspenda. El director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, seguirá al frente del equipo aurinegro, lo confirmó la directiva en el Palacio Peñarol. El capitán del Barcelona y figura de la selección uruguaya, Ronald Araujo, se embarcó anoche en Madrid de regreso. Se ha transformado en un piloto de aviación, ¿no? Salió de Montevideo a Madrid, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid, de Madrid a Uruguay, y ahora se va en el charter esta noche. Se juega hoy la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Peñarol y Aguada, que va 1-0 la serie a favor de Peñarol. El partido será en el Palacio Gastón Guelfi, Palacio Peñarol, solo con público local, a la espera de la tercera final, que será el viernes en el gimnasio de Aguada. Con el casi 96% de las actas escrutadas, el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, aventaja con 50,07% a Keiko Fujimori, la candidata de la derecha, que está con 49,92% en el balotaje peruano. 0,15, ¿no? Es la diferencia. 0,15, sí, señor. Las autoridades de Irak y de Siria anunciaron la reapertura de su espacio aéreo después de que Irán comunicara el fin de sus ataques contra Israel en represalia por el bombardeo israelí del domingo. Al menos 31 personas murieron tras un potente terremoto 7,8 de la escala Richter en el sur de Filipinas. Varios edificios colapsaron y hubo alerta por tsunami.